Batman número 6. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia continúa en Little Tokyo, en Main Sutorito. Bruce Wayne y la doctora Enika Seller permanecen en un silencio incómodo tras lo ocurrido con Damian. Si recuerdan, en el número anterior Enika escuchó a Damian, vistiendo su traje de Robin, llamando «padre» a Bruce. Aquí se les ve a los dos en medio de un silencio incómodo. La tensión se prolonga hasta que Enika decide romper el silencio y le dice que no tienen que hablar de ello. Bruce deja claro que cree que sí deberían hablar del tema. Enika le responde que sus decisiones como padre le pertenecen únicamente a él y que no es nadie para juzgarlo. Incluso le sugiere que, aunque intentara explicarse, no cambiaría nada. Bruce la interrumpe para aclarar que no se refería a eso. Lo que realmente le preocupa es que lo que ella ha descubierto esa noche la coloca en un riesgo considerable. Enika, sin perder la compostura, le responde que, sin ánimo de ofender, después de enfrentarse a motoninjas y a una mujer pájaro armada con espadas, siente que ya ha superado el concepto de gran peligro. Bruce intenta abordar el tema con cautela. Al parecer está tratando de medir exactamente qué tanto sabe. Enika le responde que nadie más sabe que ella conoce la verdad. Solo Bruce, ella y Damian. Nadie más. Luego hace el gesto de las orejas de Batman con los dedos, insinuando que, si Damian llegara a decírselo a alguien, sería a él. Lo plantea con ironía, preguntándose qué podría hacer realmente. ¿Denunciarlo? ¿Llamar a servicios de protección infantil? ¿Resolver el problema como suele hacer con cualquier otro? Ahí es donde Bruce se da cuenta de que ella no ha descubierto que él es Batman. Solo piensa que es un pésimo padre por permitir que su hijo ande por Gotham, vestido como Robin, luchando contra el crimen con un vigilante. Bruce le asegura que lamenta sinceramente que todo esto haya ocurrido, y se despide, dejando atrás una pequeña caja, un regalo del número anterior. Enika reacciona con sorpresa ante la brusquedad de su partida. Nos movemos al Upper West Side, en la mansión Pennyworth. Damian descarga la culpa y la frustración por haber revelado a una extraña que Bruce Wayne es su padre. Está frente al saco de boxeo, golpeándolo sin descanso. Sus nudillos están abiertos y ensangrentados. Ya se siente bastante mal por lo que ha hecho. Cuando Bruce entra, apenas pronuncia su nombre. Damian le responde que ya lo sabe, intentando cortar cualquier sermón antes de que comience. Entonces Bruce interviene con contundencia. De un solo golpe, parte el saco de boxeo por la mitad. Tras destrozar el saco, Bruce le dice a Damian que no entiende lo que ha hecho. Le advierte que, aunque crea saberlo, todavía ignora una cantidad inmensa de cosas, tantas que ni la ciencia podría medirlas. Le exige que espabile antes de que termine matando a alguien. Damian se retira, sorprendido por la reacción de su padre. Incluso la versión imaginaria de Alfred interviene, pero Bruce corta de inmediato cualquier intento de suavizar el momento. Nos movemos al municipio de Bristol, en la antigua mansión Wayne. Varios jefes de familias criminales abandonan el lugar, entre ellos, el Pingüino. La tensión es evidente. Uno de ellos señala que se han aliado con un loco, otro intenta restarle importancia. El Pingüino lamenta la pérdida de su ave y jura que lo matará por ello. En otro vehículo, la penitenta eleva oraciones a la Santa Muerte. Todos están furiosos porque el Minotauro, el nuevo villano que mueve los hilos desde las sombras, los ha sometido mediante actos atroces, obligándolos a obedecer tras asesinar a sus seres queridos. Nos movemos al puerto, a las instalaciones de Wallenstone Crafts, Incorporated. Hugo Strange recibe de Tozuki noticias que no quiere escuchar. El fracaso reciente ha salido a la luz pública, y la operación en Little Tokyo no terminó como esperaba. Hugo estalla, rechaza cualquier intento de justificar lo ocurrido, y deja claro que los hombres enviados no cumplieron su objetivo. Niega que aquello haya sido obra de alguna Hand of God, alguna mano de Dios, y se adjudica ese título para sí mismo. Declara que esa noche demostrará cuál es la única mano de Dios en Gotham City, la suya. Además, cuenta con un pequeño ejército de monstruos creados por él mismo, listo para actuar. Nos movemos a Alleytown, en la oficina de Bullock Investigations. Harvey Bullock está comiendo, bebiendo una cerveza y hojeando una de sus revistas para adultos, cuando recibe la visita de Jack Dean. Con él está Houston Gray, el muchacho que grabó al comisario de policía Vandal Savage, colocando pruebas en una escena del crimen para incriminar a Batman. Han intentado llevar la historia a distintos periódicos, pero ninguno quiere publicarla. Sin más opciones, acuden a Bullock para mostrarle el video y pedirle su opinión. Bullock observa el video y la situación se vuelve seria de inmediato.
Lo que están mostrando parece ser exactamente eso: el comisario Vandal Savage colocando pruebas en una escena del crimen. Cuando le preguntan si algo así podría sostenerse ante un tribunal, Bullock deja claro que no en esta ciudad. Además, revela un dato peor: el agente que había sido retirado en camilla y que podía corroborar lo ocurrido, murió esa misma noche en el Mercy Hospital. Fue estrangulado. La advertencia es directa: más les vale cuidarse las espaldas. Nos movemos otra vez al puerto, al Tozuki Sea Hub. El edificio está siendo atacado por unos monstruos que avanzan entre fuego y destrucción. En medio del caos, una mujer repite el nombre de Batman una y otra vez, como si lo estuviera invocando, haciendo el gesto de las orejas, tal como lo hizo Enika en las primeras páginas. En el último segundo, funciona. Batman ya estaba en la zona y aparece en el lugar, atrapando a uno de los monstruos. Usando el baticarrete, un arpón de 6 puntas que se engancha a una de las criaturas para arrastrarla hacia él y dejarla fuera de combate. Después se acerca a la mujer que lo había estado llamando y le dice que ya está a salvo. Tras poner a la mujer a cubierto, Batman le pregunta si está bien. Ella le responde que sabía que acudiría, que por eso nunca pronuncia su nombre en voz alta, convencida de que esas orejas gigantescas pueden oírlo todo en la ciudad. Batman no discute la idea y le pide que se dirija hacia la zona que no está en llamas. Luego activa las baticuchillas de sus guantes, con núcleo de titanio y filo láser, y se lanza contra los monstruos. Mientras reconoce que Hugo Strange ha encontrado una nueva manera de crear a sus hombres monstruo, aunque no está seguro de si eso representa una mejora. Sigue golpeándolos una y otra vez. De pronto, múltiples puntos de mira infrarrojos aparecen sobre los monstruos, y también sobre él. Al notar el peligro inminente, grita una advertencia inmediata: que se tiren al suelo. El lugar se llena de disparos. Desde distintas posiciones, sus atacantes abren fuego sin pausa, convencidos de que nada podría sobrevivir a semejante ataque. Han venido específicamente a derribarlo. Las balas atraviesan el espacio donde Batman estaba un instante antes. Él alcanza a saltar fuera de la línea de tiro, mientras el tiroteo continúa. En medio del tiroteo, Batman activa el protocolo remoto y llama al auto. El vehículo responde de inmediato, irrumpe en la zona de combate y arrolla a los tiradores, dispersándolos. Mientras el coche aún está en movimiento, Batman salta dentro y toma el control. Los atacantes intentan reaccionar, pero ya es tarde. Finalmente, Batman se retira del lugar justo cuando la policía comienza a llegar. Volvemos a la mansión Pennyworth. Tim Drake busca a Bruce. Le pregunta si fue una noche larga y admite que él tampoco salió de patrulla, porque necesita hablar. Le cuenta que, en muchas noches sobre los tejados, solía ver parejas caminar juntas. A veces podía notarlo incluso desde la distancia. No eran solo dos personas al azar, encajaban. Se preguntaba cómo sería tener un amor así, algo tan claro que pudiera percibirse incluso desde lo alto. Ahora cree que eso es lo que tiene con Bernard, y mentirle sobre lo que hacen, sobre la vida que lleva como Robin, ya no le resulta sostenible. Por eso ha tomado una decisión. Quiere dejar de ser Robin y volver a ser solo un civil. Para él, lo mejor para Bernard también debe ser lo mejor para él. Bruce escucha la decisión sin intentar detenerlo. Le dice que, si han estado luchando todo este tiempo, es precisamente para que elecciones como esta sean posibles. Reconoce en Tim al alma más valiente que ha conocido, y le deja claro que siempre podrá volver, aunque espera que nunca tenga que hacerlo. El momento termina en un abrazo. Bruce admite que no es muy dado a ese tipo de gestos, pero Tim no le deja opción, y lo abraza con más fuerza antes de despedirse. La noticia no le sienta bien a Damian. Está molesto por la decisión de Tim, y no se lo oculta. Lo llama cobarde, y deja claro que lo considera un desertor. Tim intenta explicarse. Aclara que no se va de la ciudad, y que todavía podrían verse, pero Damian rechaza la idea. Dice que no tiene nada que hablar con alguien que abandona el manto. Antes de irse, Tim le deja una última reflexión. El mundo es mucho más grande que la Batcueva. Puede parecer imposible de creer, pero es cierto. Él apenas empieza a entenderlo, y espera que algún día Damian también lo haga. Como comentario, en la basura se ve una carta de aceptación de la Universidad de Gotham dirigida a Damian, sugiriendo que también podría existir una vida para él fuera del traje. La noche deja a Bruce solo con sus pensamientos. Todo lo ocurrido, Damian, la doctora, los gánsteres, el Minotauro y el caos que se extiende por Gotham, se entrelaza en un mismo escenario. Se detiene un momento, agotado, y solo atina a reconocerlo para sí mismo. ¡Qué noche!
Volvemos al Lower West Side, a Arkham Towers. La doctora Seller conversa con el paciente 10. El intercambio tiene un tono cercano. Él comenta que parece haber sido una mala noche para ella, incluso después del accidente automovilístico que sufrió. Enika le responde que quemó otro dispositivo y bromea con que ya ha destruido más titanografeno que todo un programa espacial. Él le dice que puede cargarlo a su cuenta. Luego, Enika menciona que conoció al hijo de Bruce Wayne. Explica que apenas intercambiaron palabras, que fue algo breve. La conversación continúa con una naturalidad que no termina de serlo del todo. El paciente pregunta si ese fue el final de la memorable noche de Enika. Ella lo confirma a medias y comenta, con ironía, que el accidente ocurrió después, provocado por un conductor con pésima calificación que terminó estrellándose contra un poste en la autopista del West Side. Él le pregunta si cree que volverá a ver a Bruce. Enika le señala que eso ya suena a intromisión, mientras da por terminado el ajuste técnico que estaba realizando. El paciente se disculpa y admite que a veces se siente solo, por lo que le resulta agradable tener a alguien con quien hablar. Enika cambia el tema de conversación y le pregunta por ese amigo del que había hablado antes. Quiere saber si logró contactarlo o incluso programar una visita. Él responde que sí, que consiguió comunicarse, aunque todavía no ha recibido respuesta. Asegura que es solo cuestión de tiempo. Finalmente, añade algo más. Dice que no hay motivo para preocuparse, porque la persona con la que intentó comunicarse no es cualquiera. Después de todo, es su mejor amigo. La escena revela que el paciente se encuentra dentro de una especie de tanque donde se realizan experimentos. La doctora Enika le está colocando nuevamente la corona tecnológica que ha estado desarrollando. Y entonces vemos su rostro. Todo apunta a que se trata del Joker posterior a DCKO. Está golpeado, cubierto de moretones y marcas, y sin cabello. Su aspecto, con algo de peso ganado, sugiere que lleva allí bastante tiempo. Así que en el próximo número veremos el inicio de este nuevo arco, que girará en torno al Joker y que explorará, espero, su nuevo origen. Y así terminamos con Batman número 6, con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Saludos a Gerardo Gargiulo 9773. Te cuento que Jorge Jiménez se ha consolidado como una superestrella por su arte dinámico en la serie de Batman y por su inolvidable trabajo en títulos queridos como Super Sons. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.